Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Carlos Vila. Yo soy instructor de RF y de RAN a cargo a dar este curso LTE Overview. ¿Me escuchan? Vamos a esperar a que empiecen a ingresar para iniciar con este webinar de LTE Overview. ¿En qué va a consistir este webinar? Bueno, pues en explicar todo lo que vamos a aprender en el curso que vamos a dar próximamente este lunes 4 de febrero, de lunes a viernes. Empezamos el lunes 4 y vamos a darles todo estos temas que vamos a compartir con todos nosotros. Listo, por favor déjenme saber los que ya entraron al webinar si me escuchan bien. Por favor, ahí si me pueden poner en sus comentarios si escuchan bien, si pueden ver bien la pantalla para poder iniciar tan pronto podamos con esta iniciación del curso. Ok, bueno, pues vamos a comenzar. Como les comentaba, este curso que vamos a empezar el día lunes se llama LTE Overview. Se llama LTE Overview porque vamos a iniciar con la explicación de la tecnología de LTE. Esto nos va a servir para todo tipo de prácticas relacionadas con las telecomunicaciones. Todos aquellos que se quieren adentrar en la tecnología de LTE o que tengan ciertos conocimientos que no los hayan adquirido pues de manera continua, aquí se los vamos a ir explicando paso a paso desde el principio, con todos los detalles posibles para que ustedes lo puedan implementar en la industria de las telecomunicaciones. Como les comentaba, este curso se llama LTE Overview, lo vamos a presentar del día 4 al día 8 de febrero, ¿ok? Va a ser por 5 días, 3 horas diarias en las tardes, de tal manera que todos puedan disponer del tiempo necesario para asistir a este curso. Este curso lo vamos a dar de manera presencial, tanto en Colombia como en México, pero aún así, cualquiera que no pueda ir a nuestras sedes que tenemos, pueden asistir de manera remota. Les vamos a compartir una sesión virtual en el cual ustedes pueden estar presentes en el curso y tomarlo desde donde ustedes más les parezca, ¿ok? Entonces, este es el curso que vamos a dar y estamos hoy reunidos acá para que les pueda yo pues explicar de manera más a fondo qué es lo que vamos a ir viendo. Voy a explicar algunas cosas para que pues sepan muy bien de qué se va a tratar el curso, iniciar el día lunes, ¿ok? Cualquier pregunta que ustedes tengan, déjenmela saber por acá, por el chat. Yo lo estoy viendo, entonces yo ahí les puedo ir contestando a medida de lo posible acá mismo, ¿ok? Bueno,
Pues el curso de LTE Overview, primero que nada vamos a enseñar acá los contenidos que tenemos. Vamos a explicar en sí por qué es necesario desarrollar la tecnología de LTE, los requerimientos necesarios para que una tecnología se pueda llamar de LTE. Así también vamos a explicar todas las generaciones anteriores de la telefonía celular, en qué consistió 1G, 2G, 3G, hasta llegar a LTE para que sepan de dónde viene cada una de las features que hacen de LTE una tecnología mucho más poderosa. También vamos a aplicar sobre las features de IMT Advanced. Vamos a dar la arquitectura de LTE, en qué consiste, cuáles son los diferentes elementos, tanto en la parte de RAN como en la parte de Core, cuáles son las funcionalidades de cada uno y en qué cooperan para poder brindar una red de telefonía celular de 4G, las diferentes interfaces, o sea, las diferentes interconexiones que van a tener todos los elementos de una red de LTE y cuál es la señalización que se intercambian un elemento a otro elemento. Y así también vamos a ver un poco esta parte de señalización y protocolos. Esto es muy importante porque acá esto nos va a dar las bases para los siguientes cursos, ¿de acuerdo? LTE Interface o interfase de aire de LTE y LTE Protocols and Procedures, que son todos los protocolos y procedimientos que se tienen dentro de la red de LTE para posteriormente proceder a optimizarla y analizarla. Bueno, vamos a terminar con los diferentes bidders de LTE, o sea, son todos los flujos de información, los flujos de información que se tienen entre el User Equipment y el Core, ¿de acuerdo? Y en qué consisten para poder brindar un servicio con una calidad adecuada y necesaria. Y todos los bidders de la interfase de aire. Los bidders de la interfase de aire son las necesidades que tienen en delay y la permisividad de error entre el User Equipment y el nodo B, ¿de acuerdo? Que es la parte de radio. Y por último, vamos a analizar un poco esta parte de LTE Advanced, ¿de acuerdo? Son todas las features que vienen posterior a la implementación de LTE para hacer una red más robusta y una red más capaz de transmitir informaciones a altas tasas de transferencia. ¿Listo? Ok. Entonces, acá lo que estamos viendo en esta diapositiva son las diferentes tecnologías que vienen anterior a LTE. Digamos que el curso lo vamos a brindar fijos en LTE, pero pues también vamos a explicar un poco de dónde viene LTE y cuáles fueron las diferentes tecnologías anteriores a LTE que cooperaron a que LTE sea lo que es hoy en día, ¿de acuerdo? Una tecnología mucho más robusta y más rápida. Por eso hay que entender lo que sucedió anteriormente a LTE. Y posteriormente con LTE Advanced son todas las features que se montan sobre LTE para hacer una red aún más rápida, haciendo uso de diferentes elementos, de diferentes características, como el mismo 4x4, métodos de modulación más avanzados como 156 QAM, ¿de acuerdo? Como Carrier Aggregation. Vamos a dar toda esta introducción a las diferentes features que hoy comprenden lo que es LTE Advanced para hacer una tecnología más robusta y más capaz. Ok, entonces, ¿cuáles son las diferentes características más importantes de LTE? El primero es tener un ancho de banda variable, ¿de acuerdo? Que es el que vemos aquí primeramente. ¿Qué es un ancho de banda variable? Que no necesitamos tener un espectro en particular con un requerimiento específico para poder implementar LTE, sino más bien desde 1.4 MHz hasta 20 MHz podemos brindar LTE, ¿de acuerdo? Entonces es un rango bastante amplio de anchos de banda en lo cual los diferentes operadores pueden, al momento de tener disponible, poder desplegar LTE en anchos de banda variables. Esto nos va a dar también una eficiencia de espectro, ¿de acuerdo?
una eficiencia de espectro tanto en downlink como en uplink, ¿de acuerdo? Aquí nos da 5 bits por segundo por hercio, o sea, 1.4 megahertz tiene 1.4 millones de hertz, y aquí lo podemos multiplicar por los bits por segundo por hercio. Si se dan cuenta, acá podemos tener realmente velocidades bastante altas. Esto nos da picos de transferencia de 100 megabits por segundo en el downlink y 50 megabits por segundo en el uplink. También tenemos un delay o un retraso de información por debajo de los 100 milisegundos en modo de control y por debajo de los 10 milisegundos en el modo de usuario. También se porta a velocidades altas, mayores a los 350 kilómetros por hora, es decir, el usuario se puede mover por arriba de esta velocidad y aún tener una buena transferencia de datos. Operabilidad, ¿ok? Entre las diferentes tecnologías determinadas por la 3GPP, es decir, handover, transferencias, balanceos de carga con 3G y con 2G. Al momento de implementar 4G, también se implementan pues diferentes metodologías para poder interactuar con las tecnologías ya existentes en la red del operador. Esto pues para realizar handovers, transferencias, comunicación con los elementos que ya se encuentran. Entonces, tenemos capacidad también de voz sobre IP o VoLTE, ¿ok? Es decir, primeramente cuando se establece LTE, tenemos que regresarnos a 3G para todas las llamadas de voz, pero posteriormente, al implementar voz sobre IP o VoLTE, ya no tendríamos que regresar a la red de 3G o de 2G para realizar llamadas de voz. Lo que tiene el 4G es que es una red totalmente manejada sobre IP, ¿ok? Entonces todo está paquetizado, no está determinado por circuitos, sino determinado por paquetes. Y los paquetes deben de cumplir con ciertos requerimientos para que se pueda realizar una comunicación exitosa entre el user equipment o el móvil y el core para que se tenga la velocidad deseada. Pero esto viene posterior porque se tienen que implementar diferentes elementos en el core, conocido como el IMS, para poder soportar llamadas de voz sobre IP y no tener que regresar a 3G o a 2G para realizar las llamadas de voz y posteriormente regresarnos otra vez a LTE para todo lo que es datos. Entonces, bueno, en LTE se debe tener capacidad para hacer llamadas. Lo que se pretende pues es que se tenga llamadas de voz totalmente sobre LTE. Con el paso del tiempo se pretende LTE, al cubrir todos los requerimientos pues implementados en 2G y en 3G, pues podríamos prescindir de la BSC y de la RMC, que son bueno, los elementos controladores de RAN en 2G y en 3G. Y otra característica que tiene una red de LTE es que tiene el SON, Self Optimization Network. En otras palabras, se puede configurar una red de LTE para que se optimice de manera independiente. ¿Ok? Entonces, bueno, se tienen diferentes tecnologías, 1G, 2G, 3G, 4G. Durante el curso vamos a introducir cada una de ellas, ¿ok? Y a cada una de ellas vamos a ver las diferentes características para que podamos distinguir una de la otra y posteriormente poder meternos de lleno a la interacción de 4G con cada una de ellas, ¿de acuerdo? Porque 4G, bueno, tiene que platicar o tiene que interactuar con 3G y tiene que interactuar con 2G, que son tecnologías que todavía tenemos en el campo. ¿Ok? En cuanto a la evolución de los diferentes releases de LTE, se tiene este historial. Durante el curso vamos a ir explicando cada una de ellas. Y acá viene algo muy importante, que son las tasas de transferencia que tenemos
máximas en cada una de las releases, en cada una de las versiones anteriores a LTE. Entonces, en el curso vamos a explicar cómo es posible que desde 2G, que aquí iniciamos acá con GSM, hasta 4G, cómo es posible que esas tasas de transferencia fueron incrementándose. Y bueno, esto solo se puede lograr entendiendo cuáles son las diferentes características que se han ido implementando para poder llegar a lo que es hoy LTE y LTE Advanced, para poder llegar a tasas de transferencia, como acá lo dice, mayores a los 300 megabits por segundo. Y aquí, bueno, a diferencia de los 9.6 kilobits por segundo, pues hay realmente un abismo en cuanto a tasas de transferencia, pero eso solo se ha logrado con diferentes características, diferentes features que se han ido implementando en las tecnologías para poder administrar la interfase de aire y poder administrar las diferentes interfaces de core de una manera mucho más eficiente y poder tener lo que tenemos hoy en día en telecomunicaciones. Pero bueno, dentro de LTE también hay una evolución, ¿de acuerdo? Nunca se para esto, sino que hay una evolución para poder seguir avanzando. Acá tenemos las diferentes features, acá en la parte inferior, o FDMA, MIM o Small Cell, que eso es lo que se tiene como un inicio fundamental de LTE, pero posteriormente tenemos diferentes aplicaciones, que posteriormente, bueno, llega LTE Advanced, y acá son diferentes aplicaciones que se montan sobre LTE para poder brindar comunicación a unas tasas de transferencia mucho más altas, como acá nos mencionan, 1 gigabit por segundo, ¿de acuerdo? Como pico en download. Y acá abajo las diferentes features que no se tienen como fundamento de LTE, pero que se van modificando para poder llegar a lo que es hoy LTE Advanced, ¿no? Como acá viene Carrier Aggregation, Coordinated Multipoint, Handover con MIMO, ¿de acuerdo? Bueno, MIMO, pero a unas, con una redundancia de capas o con un mayor número de capas que nos permiten tasas de transferencia aún mayores, y el Evolve IC-IC. Entonces, durante el curso vamos a ir explicando en qué consiste cada una de ellas y que podamos ir entendiendo la tecnología de LTE de una manera mucho más a fondo y mucho más precisa. Y bueno, posteriormente con LTE-B lo que se pretende es mejorar mucho la capacidad por medio de celdas mucho más pequeñas. ¿Qué quiere decir con celdas más pequeñas? Pues un reuso de frecuencias mucho mayor, teniendo coberturas más pequeñas, pero multiplicando la capacidad, ¿de acuerdo? O sea, que nos dicen, donde nosotros tenemos un sitio ahora de LTE, nos pueden caber 10 sitios pequeños de LTE-B. Y así posteriormente con LTE-C aumentar aún más la capacidad de LTE para poder brindar mayores y mayores tasas de transferencia a todos los usuarios. Ok. Posteriormente lo que vamos a explicar en el curso son las diferentes, la arquitectura y sus diferentes interfaces, ¿no? Acá lo que vemos representar en esta diapositiva es en qué consiste LTE, tanto en la parte de acceso, que la parte de acceso comprende el User Equipment y el Enodo B, como en su parte de core, ¿de acuerdo? Que son todos estos elementos. Durante el curso vamos a ir explicando cada uno y sus funciones y cómo es la interacción, quiénes sí se hablan, quiénes no se hablan y cuál es la mensajería principal que se intercambian, porque esto nos sirve mucho a la hora de optimizar y de configurar una red de telefonía celular. Entender toda esta interacción entre los diferentes elementos para posteriormente poder entenderla de manera más a fondo y poder configurarla y optimizarla. Ok, entonces una red de LTE es una red full IP, completamente IP, en el cual se tiene una comunicación desde el User Equipment hasta el core, EPC es el core, por medio de un paquete IP, ¿de acuerdo? Entonces, por medio de este paquete IP, podemos nosotros tener diferentes
tasas de transferencia dependiendo del tipo de información que lleve ese paquete. Es decir, la red de IP, una red de LTE va a discriminar unos paquetes de otro dependiendo de la urgencia que tenga ese paquete en llegar a su destino. Y la urgencia de este paquete en llegar a su destino va a depender del tipo de servicio que lleve este paquete. Podemos tener servicios real time, como puede ser streaming, ¿verdad? Podemos tener voz sobre IP, pero también podemos tener servicios que no son tan sensibles al retraso o tan sensibles al delay, ¿de acuerdo? Como puede ser HTTP, FTP, POP, mail y diferentes, diferentes paquetes que no es tan crítico el retraso en el cual lleguen de un punto a otro. Es por eso que dentro de una red de LTE se le van a dar diferentes tratos a diferente tipo de paquete. En cuanto al user equipment, también vamos a ir explicando todos los tipos de móviles que se tienen en el mercado y las categorías de estos móviles. Como nosotros bien sabemos, cuando nosotros tenemos un equipo, un móvil, no todos los móviles tienen las mismas tasas de transferencia. Esto es porque no todos los móviles soportan las mismas features, de acuerdo a las mismas características. Es decir, una red de LTE puede soportar altas tasas de transferencia siempre y cuando se implementen ciertas features. Pero eso va a depender de que lo soporte el user equipment o lo que lo soporte el móvil en el cual está intentando o está teniendo acceso a una red de LTE. Entonces, todo eso se explica a fondo durante el curso. ¿Ok? También se va a explicar todo lo referente al N2B, ¿de acuerdo? Que es el principal método de acceso o el primer método de acceso que tiene el user equipment hacia una red de LTE y los diferentes funciones que tiene el N2B, ¿de acuerdo? Como la gestión de los recursos de radio, compresión de los datos, protección de los datos, enrutamiento de los paquetes hacia el core y también toda la parte de clasificación de calidad de servicio. Esto es lo que yo les comentaba, con que no es lo mismo un paquete real time que un paquete non real time, ¿de acuerdo? Se les dan diferentes tratos a la información para que pueda llegar de manera exitosa de un punto a otro. Por otro lado también el MME, que es la parte también del core, esto ya son elementos del core que vamos a ver en el curso, cuáles son las diferentes funciones de un MME, ¿de acuerdo? Como el MME es Mobility Management Entity, que se encarga de tener todo el control del core hacia un user equipment. Y estas que vemos acá son sus diferentes funciones, ¿de acuerdo? Entonces vamos a ir explicando cada una de ellas para que podamos entender qué es lo que le compete hacer al N2B y qué es lo que le compete hacer a la parte del core. ¿De qué se encarga la parte del core? Aquí vemos la parte de control en el core y acá vamos a identificar la parte de usuario dentro del core, ¿de acuerdo? Que es el SGW, que es el Serving Gateway. Que bueno, que esto nos va a funcionar como un pivote, ¿de acuerdo? Para toda la parte de movilidad. Cuando el user equipment cambia de un N2B a otro, de una celda a otra, el Serving Gateway nos ayuda con que ese handover se haga de manera exitosa y de manera segura, ¿de acuerdo? También nos funciona como un buffer para almacenar toda la información que va dirigida hacia los diferentes users equipments. Todo también para el enrutamiento de los paquetes. Es aquí también donde se hace el lawful interception para poder interceptar llamadas y también un soporte GTP, PMIP para poder hacer el tunneling de todos los paquetes hacia el user equipment. Y el PDN Gateway es una parte que está atrás del Serving Gateway, ¿de acuerdo? Que esto también, lo más importante que hace, o lo primordial que hace el PDN Gateway es la asignación de una IP al user equipment para poder hacer una red full IP. De tal manera que todos los paquetes de usuario van a ir dirigidos hacia el user equipment y desde el user equipment con una IP asignada
por el PDN Gateway, ¿de acuerdo? Entonces, esto lo que estamos haciendo es que durante el curso vamos a ir explicando todo lo que viene acá, ¿de acuerdo? Todos estos elementos que vemos acá, vamos a ir explicando cada uno de ellos para que ustedes entiendan muy bien en qué consiste, en qué consiste una red de LTE, no solo en la parte de acceso, ¿de acuerdo? Pero también en el núcleo o en el core de LTE para poder brindar una percepción mucho más amplia a ustedes y que sepan bien desde dónde vienen todas las aplicaciones de LTE y quiénes son los diferentes elementos encargados de aplicar estas features de LTE. ¿Qué es lo que vemos acá, no? Acá lo que vamos a ver también es, bueno, no solamente la arquitectura de LTE, ¿ok? Que es esta de acá. Acá tenemos, bueno, la parte principal que les había yo explicado, pero también vamos a ver la interacción de LTE con 3G, LTE con 2G o LTE con otras redes. ¿Quiénes son los elementos que se encargan de intercambiar información con otras redes para poder hacer la movilidad de los usuarios, ¿de acuerdo? Para poder hacer los handovers desde y hacia LTE, para poder implementar esta red y poder configurarla de manera exitosa. Entonces, todo esto es lo que vamos a ver durante este curso, ¿de acuerdo? Vamos a explicar toda la parte de control, que es la parte que lo que estamos viendo acá es toda la interacción que existe desde el User Equipment con el MME, ¿ok? Y por el otro lado, toda la parte de usuario, ¿de acuerdo? Que es la interacción que existe del User Equipment con el PDN Gateway. Entonces, por un lado vemos la parte de control, cuál es la mensajería que se intercambia y en qué consiste la parte de usuario. ¿Listo? Vamos a identificar también todos los protocolos, ok, que tenemos acá, tanto protocolos, todos los protocolos RRC, PSP, RCP, MAC y física, qué es lo que hace cada uno de estos protocolos para poder hacer el intercambio de información entre el User Equipment y el Enodo B. Es decir, para nosotros poder entender la mensajería que se intercambia el User Equipment con el Enodo B, ok, tenemos que entender los diferentes protocolos que se tienen en las diferentes interfaces, o sea, las diferentes capas que se tienen en las diferentes interfaces para poder intercambiar esta información. ¿De acuerdo? Entonces vamos a entender cuáles son, en qué consisten, qué es lo que se encarga de hacer cada una de estas capas para que así a la hora de dar diferente mensajería que vamos a enseñar de ejemplo durante el curso, puedan decir, ah, bueno, este mensaje me está indicando tal cosa, este mensaje dice tal cosa, ¿de acuerdo? Para que ustedes entiendan, pues, de manera muy a fondo todos los diferentes elementos que se intercambian entre los diferentes equipos en una red de LTE. ¿Ok? Cuando hablo yo de mensajería, ¿a qué me refiero? Bueno, mensajería es, digamos que si acá tenemos todos los elementos de una red de LTE, ¿ok? Y acá queremos ejemplificar en qué consiste una llamada de VoLTE, ¿de acuerdo? De voz sobre LTE. Acá vamos a ir dando durante el curso los diferentes equipos. Primero el móvil, el PDN Gateway, la parte del call, del servidor de llamadas, la parte del switch y el teléfono destino. Y cuando yo les hablo de mensajería, decimos, bueno, ¿cuáles son los diferentes mensajes que se intercambian los elementos de una red para poder entender en qué parte de la llamada pasa qué cosa? Porque esto es muy importante a la hora de querer nosotros optimizar o analizar qué es lo que está sucediendo con una llamada, sobre todo cuando queremos hacer resolución de fallas que se están dando en las redes de telefonía celular, ¿ok? Entonces acá es muy importante como ejemplo, pues ver esta mensajería
qué es lo que dice cada uno de estos mensajes y cómo nosotros podemos aterrizarlo a diferentes elementos de estos mensajes y poder determinar cuál es el problema con la llamada de voz. ¿De acuerdo? Entonces, lo que les quiero decir es que en este curso pues vamos a ver todo desde el principio, de una manera muy, muy detallada, hasta ir poco a poco, ir haciéndolo más complejo para que ustedes puedan tener un entendimiento total de los diferentes aplicativos en una red de LTE. ¿Ok? Acá también tenemos otro ejemplo de mensajería. Únicamente acá es cómo pasar de manera ociosa a manera conectado o de manera idle a manera conectada, ¿de acuerdo? ¿Y cuáles son todos estos mensajes? ¿En qué consiste una conexión RRC, una conexión de recursos de radio entre el User Equipment y el N B, ¿de acuerdo? Posteriormente, cómo hacer un attachment hacia el MME, que les comentaba que era el MME, es la parte de control en el core. Cómo hacer la parte de autenticación, cómo hacer el modo seguridad y posteriormente pasar a modo registrado, ¿de acuerdo? Tener un contexto, el context request, que es donde ya se puede iniciar el establecimiento del bidder y poder iniciar una sesión, ya sea de voz o una sesión de datos, dependiendo del aplicativo. Esto es lo que pasa al principio, cuando el User Equipment empieza a obtener toda la información necesaria para poder hacer su autenticación y hacer el primer establecimiento con la primera parte del core, que va a ser el MME, el Mobility Management Entity, que se encarga de validar. El Mobility Management Entity se encuentra conectado al HSS, ¿de acuerdo? Que el HSS trae toda la base de datos de los User Equipment en una red, y es por esto que el MME es quien hace la validación de que es un User Equipment correcto, que es un User Equipment activo, y de esta manera es como lo autentica. Posteriormente viene la parte del EPS Attachment, donde se establece el default EPS bidder. ¿Qué quiere decir esto? La primera conectividad con diferentes parámetros, como su nombre lo dice, default, para posteriormente montar sobre este bidder o sobre este EPS default bidder otros servicios que sí van a requerir otros parámetros o otros modos mucho más amplios para poder hacer una comunicación más fluida. ¿Ok? Acá vemos los stacks de protocolos, qué es lo que hace cada uno y diferentes ejemplos, ¿de acuerdo? ¿Qué es para poder determinar los diferentes canales que tiene una red de LTE y qué es lo que hace cada uno de estos protocolos dependiendo del canal que se intercambian entre un elemento y otro. ¿Ok? Y bueno, durante el curso, al final vamos a ver toda la parte que es muy importante, que es LTE Advanced, ¿de acuerdo? En LTE Advanced vamos a ver todos los diferentes aplicativos, ¿ok? Los diferentes aplicativos que se tienen como Carrier Aggregation, mismo 4x4, ¿ok? Acá, por ejemplo, vemos todos los bidders que se identifican dependiendo del tipo de servicio que se va a proveer. Acá, bueno, se establece una conectividad con el N2B, conectividad con el MME, con el PDN Gateway y la salida a Internet. Pero para que se pueda hacer esta conexión, ¿de acuerdo? Desde el User Equipment hacia la salida a Internet, hay que crear todos estos bidders inicialmente para poder hacer esta salida, para poder hacer un servicio completo, que es lo que vemos acá de una manera mucho más conceptual, ¿ok? Entonces acá podemos identificar la diferente información que se intercambia desde el User Equipment hacia el PDN Gateway y los diferentes flujos de datos que se da de un extremo a otro, pero ¿en qué consisten, no? Y nosotros podemos identificar si estos están correctamente bien establecidos dependiendo del servicio que se pretende hacer. Nosotros tenemos la capacidad de tener maquetas y tener el análisis de esta mensajería, y durante el curso pues lo vamos a analizar de una manera muy profunda. Ustedes lo van a poder accesar también de manera práctica para que ustedes puedan abrir cada uno de estos mensajes y poder analizar esta información y ver bien en qué consiste los diferentes bidders, ¿ok?
Y por último, como les comentaba, vamos a ver las features de LTE Advanced, ¿de acuerdo? Vamos a ver en qué consiste LTE Advanced, qué es COMP, ¿ok? Principalmente qué es COMP, Coordinated Multipoint, cuál es Carrier Aggregation, que es MIMO 4x4, ¿ok? Cuál es el ICIC, para que ustedes puedan también estar actualizados en lo que se está aplicando actualmente en la industria de las telecomunicaciones por medio de los diferentes operadores. ¿Listo? Bueno, pues en esto consistió el webinar. Si tienen alguna pregunta, por favor, déjenmelo saber aquí en los mensajes. Referente al curso, les vuelvo a repetir, el curso se llama LTE Overview. Lo vamos a ver del 4 al 8 de febrero. Van a ser 3 horas diarias por las tardes. Y vamos a ir pues paso a paso para que ustedes queden pues tengan una práctica bastante amplia y profunda de lo que consiste LTE y puedan tener unos conocimientos pues fuertes para poder entrar en la industria de las telecomunicaciones. ¿Listo? Entonces, bueno, les dejo acá el flyer. Esto va a quedar montado en nuestras redes sociales para que ustedes puedan repetirlo. Pues y cualquier pregunta, pues déjenoslo saber para podernos coordinar y que no falten a este curso. ¿Ok? Les repito, mi nombre es Carlos Vila y pronto nos vamos a andar viendo por acá. Un saludo.